¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva clase. En este video vamos a hablar un poquito acerca de lo que es Java Server Faces o JSF. Java Server Faces es un framework, es un marco de trabajo basado en componentes del lado del servidor que posibilita o ayuda a la construcción de aplicaciones Java Web y su posterior mantenimiento de manera más sencilla. Java Server Faces es un framework aceptado por la comunidad Java y que soporta todas las características de la especificación Java Enterprise Edition. Con lo que quiere decir que Java Server Faces es un framework homologado para utilizarlo en la construcción de aplicaciones Java Web. Java Server Faces tiene dos componentes principales. Los primeros, que son conocidos como Managed Beans o beans gestionados, estos no son más que clases Java que trabajan del lado del servidor y que tienen ciertas anotaciones. Esto permite que el framework los reconozca como Managed Beans. Luego tenemos la parte de Facelets. Facelets es una tecnología en la cual se usa de manera predeterminada en Java Server Faces para construir páginas y árboles de componentes dentro de ellas. Básicamente la tecnología Facelets, que es un lenguaje basado en XML, nos permite crear toda la parte de páginas para la presentación de usuario. Junto con esto, pues podemos crear botones, podemos crear cajas de texto y todo lo que tiene que ver con la parte de la vista. Además que Facelets soporta la parte de Expression Language, que es una forma de poder conectar los Managed Bean con la parte de la vista y poder gestionar la información que el usuario ha ingresado, por ejemplo, en un formulario. Esto ya lo veremos un poco más a fondo en la parte de la práctica. Bien, entonces los componentes principales de la tecnología Java Server Faces son los Managed Beans. Los Managed Beans, como había mencionado, son objetos, son clases que se encuentran o que trabajan del lado del servidor. Básicamente se usa anotaciones para indicarle al framework que esta clase va a ser un Managed Beans. Hay algunas restricciones o características que debe tener un Managed Bean para que sea conocido como tal. La primera es que tiene que tener un constructor sin argumentos, debe poseer un conjunto de propiedades y debe contener métodos que realicen operaciones para un componente. Entonces, dado las tres restricciones, debe ser una clase anotada, que ya veremos esto en la práctica. Debe tener un constructor, esos deben ser sin argumentos, debe tener propiedades o atributos y debe tener métodos que trabajen sobre esas propiedades. Una clase común y corriente en Java. Luego tenemos los tipos de Managed Beans. Tenemos dos tipos de Managed Beans. Primeramente tenemos los Faces Managed Beans. Este tipo de beans son gestionados por la aplicación y se los usa en entornos donde no tenemos mucha carga o mucha transaccionalidad en aplicaciones. Básicamente, cuando utilizamos este tipo de Managed Beans, o mejor dicho, este tipo de Managed Beans lo soportan, por ejemplo, los contenedores de serverless como Apache Tomcat. Sin embargo, tenemos otro tipo de Managed Beans que son los CDI, que en este caso, este tipo de Managed Beans son gestionados por el servidor. ¿Cuál es la ventaja de utilizar uno u otro? Pues básicamente que cuando tenemos aplicaciones un poco más pesadas, un poco más complejas, tenemos que darle al servidor la responsabilidad de gestionar nuestros Managed Bean, en este caso los Managed Bean CDI, y de esta manera le dejamos el control al servidor para que gestione este tipo de Managed Beans y nosotros nos dedicamos únicamente a lo que es la lógica de negocio o la programación como tal y nos evitamos de el gestionar este tipo de Managed Bean que, como mencionaba, son propios gestionados por la parte del servidor y básicamente son los que se recomienda en el estándar de aplicaciones Java Enterprise Edition, que son los que vamos a usar también en esta unidad. Luego hay que tener algo muy importante en cuenta, que es el ciclo de vida o el tiempo de vida de los Managed Beans. Esto tiene que ver con lo que hemos visto en las unidades anteriores y que se relaciona, por ejemplo, con el tiempo de vida que tiene una petición hacia el servidor. Entonces aquí tenemos tres tiempos de vida que son los principales. Hay más, pero vamos a trabajar con los tres principales. El primer tiempo es el de session, ¿sí? En este caso nos dice que la instancia del bin
está disponible para resolver múltiples peticiones HTTP de un mismo usuario, con lo que quiere decir que un bin sobrevive o permanece intacto con sus atributos durante toda la duración de la aplicación. Podemos hacer múltiples peticiones con el mismo bin y este mantiene sus valores intactos. Esto por lo general usamos en situaciones como por ejemplo un carrito de compras o en situaciones en donde debamos mantener la sesión de usuario o cualquier información del usuario perenne durante toda la aplicación, ya que lo que es sesión inicia cuando se carga la aplicación y termina cuando la aplicación es terminada, valga la redundancia. Luego tenemos los managed bean que son tipo view. En este caso, la instancia del bean permanecerá activa mientras el mismo usuario interactúe con una determinada vista de la aplicación. Tenemos el otro tipo de managed bean, que es el tipo request, que es el que también se usa bastante. En este caso, la instancia del bean funcionará para atender una sola petición de un usuario y no será reutilizada. En este caso, únicamente este bean va a permanecer intacto con sus atributos intactos únicamente para la petición. Si, por ejemplo, un usuario hace clic en un botón de guardar de un formulario, pero de ahí hace otra petición, entonces en la primera petición este bin va a estar intacto, pero en la segunda petición ya va a perder la información. Entonces, de acuerdo a la situación, tendríamos que utilizar el tipo de bin que nos favorezca más y que cumpla la funcionalidad que deseáramos realizar. Bien, entonces una vez que ya tenemos revisado esas partes, vamos a ver de forma general la construcción de aplicaciones JSF. Básicamente hay que seguir 3 actividades para desarrollar una aplicación JSF. La primera es la elaboración de páginas web usando etiquetas de componentes usando la tecnología Facelets, que es la que habíamos hablado anteriormente. Entonces, esto es la parte con la que va a interactuar el usuario. Luego tenemos que desarrollar los managed beans, crear los managed beans, que no son más que clases anotadas, gestionadas por el servidor, y bueno, correspondientes y de los componentes de soporte apropiados. Estos managed beans van a tener una conexión con las páginas hechas con Facelets y vamos a poder interactuar entre la vista y los managed beans. Entonces, por último, como mencionaba, es el enlace de los managed beans a los componentes de la página utilizando Expression Language. Esto ya lo veremos a la parte que vayamos a hacer la práctica. Para finalizar, entonces, en la unidad anterior habíamos utilizado las tecnologías JSP, Servlet y JPA. Para esta práctica vamos a utilizar lo mismo, JPA, pero vamos en vez de JSP y Servlet, vamos a utilizar JSF y vamos a ver las diferencias que pueden tener al construir aplicaciones Java Web utilizando JSF versus JSP y Servlet. Así que nos vemos en la próxima clase.